Buenas tardes, bienvenidos al canal Aprendemos de Todo. En este video continuamos con la parte número 3 del libro El ABC de la tarea docente, currículum y enseñanza, el capítulo número 2, la escuela siempre enseña nuevas y viejas concepciones sobre el currículum, de los autores Silvina Gibbs y Mariano Palamidesi. Recuerden que en el canal tienen una lista de reproducción donde voy colocando todos los capítulos por parte para que no se haga tan extenso y puedan verlo en su tiempo, ¿sí? Bien, en este capítulo en esta parte me voy a concentrar en el apartado El currículum es un plan integral para la enseñanza. También recordarles que si necesitan algún material pueden hacérnoslo llegar a través de nuestro mail aprendemosdetodo123@gmail.com o nuestras redes sociales TikTok e Instagram, también para clases personalizadas. Bien, decía, el apartado que nos compete hoy día dice, el currículum es un plan integral para la enseñanza. El currículum es un plan integral para la enseñanza. Nos va a decir la concepción de currículum según el autor Ralph Tyler. Concepción de currículum del autor Ralph Tyler. Es muy conocido este autor en cuanto a el currículum. Primero, propone un enfoque integral, un método racional para encarar, analizar e interpretar el currículum y el sistema de enseñanza en cualquier institución. Primero recordemos que en la parte anterior, en la parte número 2, el video número 2, hablamos del enfoque de Bobbitt que nos decía todo más en tecnicista, conductivista. Ahora vamos a ver cómo va evolucionando este concepto de currículum con el tiempo, ¿sí? Bien, dijimos, propone un enfoque integral, propone un enfoque integral. Dice, un método racional para encarar, analizar e interpretar el currículum y el sistema de enseñanza en cualquier institución. Por otro lado, va a decir, el modelo se basa en el estudio de una secuencia de problemas que surgen y va a determinar unas preguntas. El modelo se basa en el estudio de una secuencia de problemas que surgen y las preguntas son, ¿qué fines desea alimentar o a qué fines quiere llegar, ¿sí? ¿A qué fines desea llegar? Por otro lado, ¿qué tipo de experiencias pueden ayudar con mayor probabilidad a alcanzar esos fines? ¿Qué tipos de experiencias pueden ayudar a alcanzar esos fines?
Es decir, qué estrategias podemos utilizar, implementar para llegar al objetivo. Cómo organizar en forma eficaz esas experiencias. Cómo organizar de forma eficaz no sé, ¿qué quise escribir? Ahí está. Eficaz esas experiencias. Por otro lado, ¿cómo comprobar que los fines fueron alcanzados? Es decir, si se llegó al objetivo. ¿Cómo comprobar que los fines fueron alcanzados? Después nos va a decir, se proponen pasos para el diseño de un currículum. Siempre hablando del mismo autor, Tyler, ¿sí? Propone pasos para el diseño de un currículum. Basado en lo que dijimos recién, en las problemáticas o en las preguntas que se dijeron. Primero, estudio, sujeto de educación, vida exterior y contenidos. Y ahí se ve un detalle, que es el contexto, que los otros autores que antes no se tenía en cuenta en el desarrollo del currículum, sino en las necesidades de la sociedad, ¿sí? Bien, el primero, estudio del sujeto, es decir, a quién se le va a enseñar, el sujeto de educación. Por otro lado, la vida exterior para nosotros sería el entorno, el contexto y el contenido. El próximo paso para elaborar un currículum es la selección de objetivos. Tercer paso, selección de experiencias. Y esto va a tener mucho que ver con el enfoque que se elija, si es conductivista, constructivista, cognitivista, etc. La organización de las experiencias. Y el quinto paso, la evaluación. Todo esto, sí o sí, tiene que estar enmarcado en objetivos generales y específicos. Objetivos generales y objetivos específicos. El docente es desarrollador fiel y efectivo del diseño. Fíjense que todavía no interviene en esta concepción el docente, solo aplica, sigue aplicando. El docente es desarrollador fiel y efectivo del diseño. Nos va a citar a otra autora que habla sobre el currículum, que es Hilda Taba, también muy conocida. ¿Cómo define el currículum esta autora? Va a decir lo siguiente: como el instrumento que expresa una toma de decisiones ordenadas en la escuela, como el instrumento que expresa una toma de decisiones ordenadas en la escuela. Bien, y va a juntar los dos autores, Hilda Taba y Tyler, en una concepción
en conjunto. ¿Qué dice? Tyler y Taba, entonces, proponen que para una mejora educativa, el docente necesita aprender a tomar decisiones sobre el currículum como un plan modelo, ¿sí? Fíjense que ahí en eso se ponen de acuerdo. Proponen que para mejorar la educación, el docente, que antes solo aplicaba, necesita aprender a tomar decisiones sobre el currículum como un plan modelo. Bien, ¿cuáles serían los aspectos críticos sobre este tema? Aspectos críticos. Dice, por un lado, intenta ordenar la realidad educativa como si fuera predecible y controlable. Es decir, se entiende que el currículum da los contenidos, las estrategias y le dice al docente cómo se aplican. El docente no interviene y esto es un instrumento que regula y controla qué y cómo se enseña. Entonces, estos aspectos críticos van a decir como si fueran papeles, ¿sí? Por eso es que es una crítica, dice. Intenta ordenar la realidad educativa como si fuera predecible y controlable. Intenta ordenar la realidad educativa como si fuera predecible y controlable. Por otro lado, me va a decir, el rol subordinado al docente, rol subordinado al docente. Como les decía recién, el docente no participa de esta elaboración, solo reproduce, ¿sí? Genera empobrecimiento de la práctica. Genera empobrecimiento de la práctica. De la práctica de enseñanza, eso se refiere. Por otro lado, olvida que lo que se aprende en la escuela no se puede ordenar totalmente. Ahí nos habla un poquito del currículum oculto. Olvida que lo que se aprende en la escuela no se puede ordenar totalmente. Yo puedo controlar qué enseño, pero no puedo controlar qué actitud tiene el docente cuando enseña, ¿sí? Si lo disfruta, si es algo que transmite sin sentido y listo, su función muy corta, ¿sí? Bien, continuemos. Otro aspecto crítico, se excluyen modos alternativos de pensar y organizar la enseñanza. Eso es porque no se permite, por ejemplo, la influencia del docente. Excluye modos alternativos de pensar y organizar la enseñanza. Y por último nos va a decir,
Desconoce las creencias de los docentes, alumnos y padres. Desconoce las creencias de docentes, alumnos y padres. Como les decía, no intervienen en la realización del currículum. Otro apartado. Primera ampliación de la concepción modélica. El currículum es un conjunto de experiencias formativas. Primera ampliación de la concepción modélica. El currículum es el conjunto de experiencias formativas. ¿Qué me va a decir acá? Entre 1920 y 1930, todos fueron movimientos progresistas o de la escuela nueva. Y acá viene el replanteo de la educación, porque recuerden que la escuela nueva es la escuela crítica de John Dewey. Entonces, se critica todo lo que se hizo anterior, muchas veces al extremo de sacarlo, ¿sí? Una concepción que hoy día entendemos como errónea, ya que siempre hay aspectos que se pueden rescatar como válidos y aplicar. Entonces dice, en 1920 a 1930, movimiento progresista o escuela nueva de Dewey. Todo lo que es la pedagogía crítica, ¿verdad? Bien. ¿Qué va a decir? Contra la concepción tradicional de currículum, es decir, no basado en contenidos nada más, no la concepción del docente como transmisor efectivo, tecnicista, contra la concepción tradicional de currículum. Otro aspecto, el centro del ser, el niño. A ver, recuerden que antes el centro era el docente, que el docente sabe todos los contenidos. Y por el otro lado el contenido. Eran los principales personajes del cuento, del currículum. Ahora esto cambia y se ve al sujeto de aprendizaje como el centro. El centro es el niño. Por otro lado, la educación no es un proceso reproductor de saberes, sino un proceso permanente de reconstrucción de conocimientos. ¿Y ahí de qué nos está hablando? Que no es que el niño reproduce lo que el docente le va enseñando, transmitiendo, no, sino que el niño ya posee conocimientos previos y va a reconstruir esos conocimientos, apropiarse, ampliar aprendizajes significativos a medida que interactúa con ese medio, con ese docente, con esos compañeros, con esas experiencias. La educación no es un proceso reproductor de saberes, sino un proceso permanente de reconstrucción de conocimientos. Y finalmente va a decir lo siguiente. Currículum debe ser experimental, abierto a diversos fines sociales. El currículum, que antes era cerrado, debe ser
experimental y abierto a diversos fines sociales. Bien, hasta acá llegamos con la parte número 3. Recuerden que en el canal tienen la lista de reproducción del libro tal y cual como se llama. Si necesitan cualquier otro tema pueden dejarlo en los comentarios o hacerlo llegar en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram o nuestro mail aprendemosdetodo123@gmail.com.ar. Si te sirvió el video, regálame un me gusta, suscríbete y comparte. Desde ya muchas gracias y nos vemos en la parte número 4. Adiós.